bendiga, hermanos. Vamos a esperar un poquito a que se vayan conectando. Mientras vamos a escuchar un canto mientras se van conectando. Vamos a esperarnos tantito mientras se van conectando. Dios bendiga a la hermana María Alejandro y la hermana Esther, que ya están conectadas. Espera un minutito más. Si me pueden escribir si se escucha bien, si se ve bien mientras, por favor. Bueno, vamos a iniciar, hermanos. Vamos a iniciar con la reflexión de hoy. Y vamos a orar primeramente. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, en esta hora te doy muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre tu misericordia. En esta noche, Señor, te pedimos que bendiga, Señor, este tiempo que hemos apartado, Señor, para aprender de tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo esté dirigiendo, Señor, esta reflexión y que muestre a su pueblo, Señor, lo que quiere que sea escuchado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar del yelmo de la salvación. Estábamos hablando sobre los temas en semanas pasadas de la armadura de Dios y vamos en el yelmo de la salvación. Y vamos a leer en Efesios 6 del 10 al 17. Vamos a leer nada más hasta ahí porque vamos en el yelmo de la salvación. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies
con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Bueno, y tomad el yelmo de la salvación, es en el texto 17, 6:17. Vamos a leer hasta ahí. Bueno, entonces el yelmo, hermanos, el yelmo en la armadura de un soldado, porque recordemos que Pablo en los Efesios se está refiriendo a la armadura de aquellos tiempos, ¿verdad? La armadura de un soldado medieval. Llévate el perro. Se refería a los soldados medievales, ¿verdad? Entonces el yelmo, pues, como lo han visto, no sé si en películas o a lo mejor en internet, pues era totalmente de metal, ¿verdad? Y muy pesado, con el cual salían los guerreros. Y el yelmo, pues era el casco con lo que se protegían la cabeza, ¿verdad? Era con lo que se protegían para no ser atacados con flechas. También había flechas de fuego y había otras armas, ¿verdad? Que no recuerdo el nombre, pero eran unas armas como una bola con picos, ¿verdad? Y una cadena donde luchaban mano a mano, cuerpo a cuerpo, y el casco o el yelmo era de lo que protegía al soldado. Y sabemos, ¿verdad? Aunque no hemos estudiado medicina ni nada de eso, ¿verdad? Pero sabemos que la cabeza tiene órganos muy importantes en nuestra vida que si esos órganos se dañan, ¿verdad? O llegan a sufrir algún golpe o llegan a sufrir alguna herida, sabemos que son órganos vitales que sin ellos pues no podemos vivir, ¿verdad? Y uno de ellos es el cerebro. Ese es un órgano muy vital y sabemos que si el cerebro no lo tenemos, pues no podemos vivir, ¿verdad? El cerebro, está el cerebro y abajito hay como una esponjita, esa esponjita se llama cerebelo, ese también es muy importante, es un órgano aparte, ¿verdad? Del cerebro, pero también si no lo tenemos, pues tampoco podemos vivir. Hay otro que se llama bulbo raquídeo, que es como un tronquito. Me gustaría enseñarles una foto, pero el bulbo raquídeo es como un tronquito y es el que está conectado a la médula espinal. Entonces son esos tres. Y los tres son muy importantes para nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida física, ya que el cerebro controla los movimientos, controla el habla, controla las emociones y controla todos nuestros sentidos. El cerebelo controla la médula espinal y todos nuestros músculos de todo el cuerpo. Entonces, si no tuviéramos cerebelo, pues no podríamos caminar, o si lo tuviéramos dañado, no podríamos caminar, no podríamos andar, no podríamos correr, no podríamos movernos. Por eso son tan importantes, ¿verdad?, en nuestra vida física. Y el bulbo raquídeo, hermanos, es el que controla, es el más importante de todos, porque es el que controla el sistema respiratorio y es el que controla el ritmo cardíaco. Entonces el bulbo raquídeo es el que le da la orden al corazón, pues, de que siga palpitando. Entonces cualquiera de estos tres, si llegara a ser dañado, pues podemos tener una muerte instantánea, ¿verdad? Una muerte física instantánea, o pues ahí no sé si han escuchado, ¿verdad?, de personas que se quedan en estado vegetal porque no se pueden mover, es porque tienen dañado una de esas partes. Entonces, o nos podemos morir o podemos tener sufrir de alguna secuela, ¿verdad?, de esas. Entonces, por eso era muy importante para los soldados, y en la actualidad también para los soldados de hoy en día es muy importante tener un yelmo, que ahora pues es un casco. En la vida espiritual, hermanos, es lo mismo. Es muy importante, ¿verdad?, tener esa protección en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque también tenemos pues no son órganos, ¿verdad?, pero son características principales, ¿verdad?, que de cómo Dios nos ha hecho, y son vitales para nuestra vida espiritual. Entonces,
Pablo nos ha dejado, ¿verdad?, este consejo que es el yelmo de la salvación, que nos pongamos, ¿verdad?, el yelmo de la salvación para protegernos. Y la salvación, sabemos que la salvación es muy primordial y es muy, muy importante para la vida de un creyente, para la vida de un cristiano. Dios quiere que nosotros veamos la salvación, ¿verdad?, como una cobertura o como una protección a nuestra vida, ¿verdad?, a nuestra vida espiritual. Y la salvación es la que protege esos órganos, o no son órganos, son características, más bien como les decía, son características espirituales, ¿verdad? Características espiritualmente de cómo Dios nos ha hecho a nosotros. Entonces, y así como físicamente tenemos el bulbo, tenemos el cerebro y el cerebelo que yo les mencionaba, que son tres partes muy importantes de la cabeza, ¿verdad? Que no se pueden dañar o no deberían de dañarse. Así Dios nos ha hecho con tres características importantes en nuestra vida para que pueden ser vitales y dañinas en nuestro cuerpo. Y esas son, hermanas, el alma, el cuerpo y el espíritu. Esos son nuestras partes o nuestras características vitales, ¿verdad?, para nuestra vida espiritual, para nosotros seguir adelante y con lo que debemos cubrirnos, ¿verdad?, con el yelmo de la salvación, con la cobertura de la salvación que Dios nos ha dado. Estas tres partes, hermanos, el cuerpo, el alma y el espíritu tienen que estar en armonía y las tres tienen que estar sujetas a Dios. Las tres tienen que estar sujetas a su palabra y tienen que estar sujetas a sus mandamientos, porque si se daña solamente una, puede haber un efecto colateral en la otra. Puede haber un efecto colateral. Si se daña el alma, pues va a haber un daño colateral en el cuerpo y en el espíritu. Si se daña el espíritu, va a haber un efecto colateral en el alma y en el cuerpo, y así, ¿verdad? Entonces las tres son muy importantes y las tres tienen que estar sujetas, ¿verdad?, a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Y les voy a explicar cada una. El alma es nuestra esencia, son nuestras emociones, son lo que somos, y el alma es lo que Dios vino a salvar, porque el alma es lo que Dios ha creado, ¿verdad?, de nosotros, es lo que nos hace únicos, ¿verdad?, del alma. Y sabemos, hermanos, que el enemigo siempre ha querido nuestra alma. Entonces, el alma es lo que Dios vino a salvar. El cuerpo es nuestro cuerpo físico, es nuestro cuerpo terrenal que Dios nos ha dado. El cuerpo es lo que la gente ve, ¿verdad? Es lo que nosotros debemos de cuidar, ¿verdad? Porque es templo del Espíritu Santo. El cuerpo es el exterior, es lo que da testimonio a las personas de nuestra salvación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestro testimonio de cómo tenemos nuestro cuerpo, porque si eso se llega a dañar y nosotros damos un mal testimonio de nuestra salvación, podemos hacer caer a personas que creyentes nuevos, ¿verdad?, que son creyentes nuevos o creyentes, o no creyentes, ¿verdad? Entonces podemos ser de piedra de tropiezo, y por eso siempre debemos de tener cuidado con nuestro cuerpo, cuerpo físico, que siempre dé testimonio de la salvación que Dios nos ha dado. Y el espíritu es el aliento de vida, es el aliento que Dios nos ha dado, ¿verdad?, para nosotros estar vivos. El espíritu es lo que nos mantiene conectados con su Espíritu Santo y es nuestra conexión directa con Dios. Entonces nosotros debemos de cuidar nuestro espíritu, nuestra comunión, cómo nosotros nos conectamos directamente con Dios, porque si nuestro espíritu se daña, se va a dañar nuestra alma y se va a dañar también nuestro cuerpo físico. Y estos tres, hermanos, son atacados por medio de la mente, ¿sí? Entonces aquí por eso es muy importante tener la cobertura de la salvación, el yelmo de la salvación, porque estos tres son atacados por la mente. Pero Pablo, ¿verdad?, como lo hemos estado viendo en los Efesios, nos aconseja que para luchar y resistir las acechanzas del enemigo,
debemos usar ese yelmo, que es el yelmo de la salvación, y cubrirnos con esa cobertura, con la cobertura de la salvación. ¿Y en qué consiste esta cobertura? ¿En qué consiste esta cobertura espiritual, esta cobertura de la salvación? La cobertura de la espiritual de la salvación está fundada o es la seguridad que nosotros tenemos de que somos salvos. Es la seguridad que nosotros sabemos, ¿verdad? Que Cristo ya murió por nuestros pecados y ya nos salvó. Es cuando nosotros venimos y recibimos a nuestro Señor Jesucristo como el dueño de nuestra vida y como nuestro Señor. Cuando nosotros hacemos eso, ¿verdad? Y entregamos todo a Dios, nosotros estamos recibiendo todo lo que Dios tenía preparado para nosotros, ¿verdad? Desde siempre. Entonces, al momento de que nosotros somos salvos, al momento de que nosotros damos ese paso, ¿verdad? De fe, de salvación, Dios nos da todo lo que Él nos quiso dar desde siempre, que había esa barrera, ¿verdad? Que era la barrera del pecado, que eso era lo que impedía, perdón, eso era lo que no dejaba, ¿verdad?, avanzar lo que Dios nos quería dar a nosotros. Entonces, si nosotros tenemos la salvación y tenemos la cobertura de la salvación, nosotros, aunque seamos el creyente más débil, aunque seamos uno de los creyentes más débiles, ¿verdad? Pero tenemos todo el poder de nuestro lado, ¿verdad? De lo que hemos recibido de Dios y lo que hemos recibido de Dios en su palabra, para poder vencer con seguridad todas las acechanzas del enemigo, hermanos, porque pues ya tenemos la victoria, ¿verdad? De lo que Jesús, de la misma victoria, ¿verdad? De la misma forma en que Jesús venció en la muerte y nosotros lo hemos recibido, nosotros lo hemos aceptado, nosotros lo hemos tenido, ¿verdad? Por nuestro dueño y nuestro Señor de nuestra vida y de nuestra alma. Es esa misma victoria que Jesús tomó en la cruz, ¿verdad? Que Jesús venció en la cruz. Es esa misma victoria que Jesús tuvo en la cruz, porque Él venció en todo. Él ya venció en todo. Entonces, nosotros tenemos que tomar esa cobertura, de la salvación. En Cristo, hermanos, nosotros ya tenemos todo, y en Él se encuentran todas las bendiciones espirituales y todo lo relacionado con la vida y con la santidad, o la vida y la santidad. Recordemos los estudios pasados, ¿verdad? De caminar hacia el lugar santísimo, ¿verdad? En santidad, ¿verdad? Es todo un proceso, pero en Cristo, ¿verdad? Nos da todo para nosotros poder llegar a ese lugar, ¿verdad? Y mantenernos ahí. Entonces, el día de hoy, esa arma, ¿verdad?, que Dios nos ha dejado, pues es su salvación, ¿verdad? Y hermanos, sabemos que sabemos, contesta por favor. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que somos imperfectos, ¿verdad? Pero en Dios tenemos victoria. Dios nos ha dado las armas, ¿verdad?, para vencer, nos ha dado para poder tener esa victoria. Y cualquier fracaso, hermanos, en dado caso de que llegamos a tener algún fracaso, porque podemos tener fracasos, en cualquier fracaso que llegamos a tener, no es porque tengamos menos de algo, no es porque Dios nos ha dado poco para enfrentarnos, sino que más que nada es porque no nos hemos apropiado de todo lo que Dios nos ha dado. Sí, porque Dios nos lo da todo y sin medida. Dios nos dio ya la victoria, o sea, ya tenemos todo nosotros para vencer, pero a veces fracasamos. ¿Por qué? Por eso, porque no es porque tengamos poco o porque Dios nos dio poco y cosas así, sino más que nada es porque nosotros no nos hemos apropiado de las cosas que Dios nos ha dado en su palabra, ¿verdad? Y el yelmo de la salvación, hermanos,
pues nos protege de los golpes más duros y los golpes más fatales que puede sufrir un hijo de Dios. Y debemos de recordar siempre y tener siempre presente que Cristo ya venció y pagó por nuestros pecados. Entonces el enemigo siempre nos está atacando por ahí, ¿verdad? Nos está atacando por el pasado, ataca nuestra mente y nos vienen recuerdos del pasado, de las cosas que ya hicimos, ¿verdad? Vienen a lo mejor culpabilidad, puede venir también ansiedad, depresión, estrés, pero debemos siempre tener esa cobertura, ¿verdad? Que es el yelmo de la salvación, esa cobertura de la salvación, esa protección que es la salvación que Jesucristo nos dio para y recordar siempre que Él ya pagó por nuestros pecados, Él ya murió por nuestros pecados y nosotros le hemos aceptado, ¿verdad? Nosotros hemos creído en su sacrificio. Y nosotros al creer y al aceptar en esta salvación, tenemos pues todos los motivos, ¿verdad? Tendríamos todos los motivos para confiar en cuanto al resultado de la batalla. Si nosotros estamos bien, tenemos esa convicción, ¿verdad? Y estamos bien protegidos con su salvación y con la cobertura de la salvación, nosotros ya deberíamos de tener dado por hecho cuál va a ser el resultado de la batalla, que el resultado de la batalla pues sería la victoria, ¿verdad? Porque la victoria, como les dije, Dios, Jesús ya la tiene, ¿verdad? Y el yelmo normal, ¿verdad? En los soldados como les estaba diciendo, los soldados medievales, cubría la cabeza o protegía la cabeza. Y nosotros, hermanos, pues también debemos de proteger con el yelmo de la salvación, ¿verdad? Espiritualmente debemos de proteger también nuestra cabeza, porque en nuestra cabeza, hermanos, en nuestra mente nacen ideas, nacen pensamientos, en nuestra cabeza también se hacen los sentimientos, y de la forma en que nosotros procesamos todo eso, también procesamos la forma de ver el mundo, y además procesamos todos los sentidos, nuestras emociones, y ahí es el principal campo de batalla para nosotros, para el enemigo, ¿verdad? Crear ansiedad, como les estaba diciendo, para crear eh, temor, ¿verdad? Para crear miedo, ¿verdad? Entonces es el principal campo de batalla para el enemigo. Entonces la cobertura, ¿verdad? De la salvación pues nos va a traer paz, ¿verdad? Y nos va a traer tranquilidad, nos va a traer vamos a poder descansar, ¿verdad? Nos va a traer descanso. Y va a ser un descanso que no vamos a poder explicar, ¿verdad? Va a ser esa paz, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, por eso debemos de afirmarnos de que tenemos la mente de Cristo, porque recordemos que cuando Jesús, ¿verdad?, estuvo aquí en un cuerpo carnal, Él también fue tentado en todo, y también tuvo acechanzas, ¿verdad?, del enemigo. El enemigo constantemente, no solamente fue la tentación del desierto, ¿verdad?, que viene en la Biblia, sino que dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo. Pero él tenía una mente diferente, ¿verdad? Todos sus pensamientos él los llevó cautivos, ¿verdad? A la obediencia de Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer, hermanos, seguir su ejemplo. Y nosotros también, todos nuestros pensamientos deben de ser cautivos, ¿verdad? A la obediencia de Dios. Nuestros pensamientos, hermanos, por lo regular, ¿verdad?, son confusos. Nuestros pensamientos son carnales, pero sometidos en el espíritu tendremos una mente sobrenatural y vamos a poder discernir, ¿verdad?, con más facilidad esos ataques del enemigo, porque bueno, pues no me dejarán mentir, ¿verdad? Pero a mí me ha pasado que a veces me he sentido preocupada por algo, ¿verdad? Me he sentido angustiada, yo también me he sentido angustiada. Entonces, cuando nosotros tenemos todos nuestros pensamientos sometidos, ¿verdad?, al Espíritu de Dios, pues vamos a tener un cambio sobrenatural.
y podemos, vamos a poder discernir, ¿verdad? De que los ataques del enemigo, de que no estés pensando eso, tú tranquila, ¿verdad? Y les quiero contar un testimonio, ¿verdad? Que vivimos hace como 2 semanas, con mi hijo Yaret, el mayor. Le salieron unas manchas en el cuerpo y estábamos muy angustiados. Sinceramente yo estaba muy, muy angustiada, porque pues uno lo que siempre hace pues es ponerse a investigar en internet, ¿verdad? De las cosas, y en internet me aparecía que eran las mismas manchas, exactamente las mismas manchas que tenía Yaret, y en las mismas partes donde le salieron, y decía que era porque era como algo que podría pasar en el futuro, como que se podría desarrollar alguna enfermedad. No era que ya la tuviera, sino que era algo como que un síntoma o un signo de que tenías que ponerte en alerta, ¿verdad? Porque podía desarrollarse algo. Entonces pues yo sí estuve muy angustiada, estuve muy, muy angustiada, hasta lloré mucho y estaba muy, con mucho temor, ¿verdad? Tenía mucha ansiedad. Y en la noche que nos pusimos a orar, Dios me hizo sentir una paz, pero muy inexplicable, hermanos. O sea, fue algo como que Dios me dijo, tranquila, no tiene nada. O sea, así. O sea, yo me sentí tan, tan tranquila en esa oración, ¿verdad? Que yo hice, que sentí mucha paz en mi corazón y me sentí muy tranquila. Entonces después, mi esposo oró por él y se lo entregamos a Dios, ¿verdad? Y al día siguiente, hermanos, ya no tenía ninguna manchas, ninguna. Si hasta ahorita, gracias a Dios, ¿verdad? No le han salido, ¿verdad? No le han salido otra vez. Y pues estamos muy agradecidos con Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos cubrimos, ¿verdad? Con el yelmo de la salvación, y cuando pasan esas cosas, hermanos, Dios te dice, Dios te hace sentir esa paz, ¿verdad? Dios te controla. Cuando nosotros llevamos toda nuestra ansiedad hacia Dios, ¿verdad? Todos nuestros pensamientos los sometemos a su espíritu, todo nuestras achaques, ¿verdad? Todo lo que nos causa angustia, ¿verdad? Lo llevamos sometidos a su espíritu, lo llevamos sometidos cautivos a su obediencia, ¿verdad? Eso es lo que pasa, ¿verdad? Que Dios abre tu mente de una manera sobrenatural y te hace discernir, ¿verdad? Todos esos ataques que puedas tener del enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo no nos quiere mantener tranquilos, el enemigo nos quiere tener ahí con miedo, con temor, con ansiedad, con depresión, ¿verdad? En todo eso. Entonces, debemos de llevar cautivos nuestros pensamientos y todas nuestras angustias, ¿verdad? Y entregarlo todo a Dios, ¿verdad? Hermanas, en la cabeza, pues también, como sabemos, también tenemos ojos, tenemos boca, tenemos oído, y el yelmo, hermanos, el yelmo de la salvación, pues abarca todo eso. Los cascos o los yelmos de los soldados medievales era totalmente cubría la cabeza. No sé si lo han visto en algunas películas o caricaturas, ¿verdad? Que es cubre totalmente la cabeza y nada más tiene así como unas ranuritas donde podían ver, pero también tenían protegidos sus ojos, su boca, sus oídos. Entonces, tal vez estos no son órganos muy vitales, ¿verdad? Si nos falta un ojo, pues podemos vivir con el otro ojo, y aún así, si nos faltan los dos ojos, pues podemos seguir viviendo, ¿verdad? No son órganos tan vitales como lo explicaba yo al principio, que era el cerebro. Pero estos ojos, los ojos, nuestra boca y nuestros oídos también tienen mucho que ver, porque de aquí depende de lo que nosotros estemos viendo, de lo que nosotros miramos, de lo que nosotros escuchamos y de lo que nosotros hablamos. También se forman pensamientos, empezamos a tener ideas de todo lo que vemos, de los que escuchamos y de lo que hablamos. También tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, nuestra cobertura con la salvación debe abarcar todo lo que es la cabeza, ¿verdad? Nuestros ojos, nuestros oídos, ¿verdad? Y debemos de examinarnos, ¿verdad? En todo, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos escuchando, y debemos de hablar con prudencia, ¿verdad? De saber lo que vamos a decir.
Pero pues hay poder, ¿verdad? En la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? En la sangre de nuestra salvación, que es el sacrificio de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús, como lo escuchamos en el canto que puse al principio, ¿verdad? Que de hecho así se llama, hay poder en la sangre, y su sangre transforma, su sangre perdona, libera y limpia. Entonces, esa es la cobertura del yelmo de la salvación, esa es la cobertura de la salvación que nos da, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y así que, hermanos, pues debemos de tener bien puestos el yelmo de la salvación y todo lo demás que hemos estado viendo. Y bueno, hermanos, pues esto ha sido todo. Espero que haya sido de bendición para su vida. Vamos a orar. Vamos a orar. Bueno, primero les voy a dar los anuncios. Mañana, si Dios quiere, hay culto presencial a las 7:30 y el jueves reflexión también, si Dios quiere, a las 9:30. Bueno, Dios les bendiga y vamos a orar. Señor, en esta hora te doy muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra. Muchas gracias, Padre, por nuestra salvación, Señor, por el sacrificio que usted dio, Señor, en la cruz, por todo, Señor, por lo que usted nos ha dado la victoria, Señor, ya desde antes. En usted, Señor, somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a tener esta cobertura, Señor, esta seguridad de nuestra salvación, Señor, y cubrirnos, Padre Santo, con tu salvación, Señor, que usted nos ha dado, porque usted ya nos ha dado todo, Señor, ya nos ha dado la victoria, usted ya venció. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén. Bueno, nos vemos, Dios les bendiga. Bye.